Vimos el modelo del transistor en el emisor común, nada más, le avanzamos, no me acuerdo, muchachos. Creo que llegamos hasta el cálculo de los capacitores, muchachos, recuérdenme de favor. Sí, Solo creo que sí, acabamos profe. el emisor común. Pero sí vimos el cálculo de los capacitores. No, No, ok, o sea, llegamos propiamente hasta la ganancia del emisor común. ¿Y es correcto? Sí, profe. Bueno, ok. Toda vez que se vio la función de transferencia, la ganancia del emisor común ya con parámetros resistivos, bueno, nos toca el cálculo de los capacitores de acoplamiento. Recordemos que los capacitores de acoplamiento los tenemos en la entrada y a la salida. De tal forma que nosotros sabemos que todo el circuito de entrada del amplificador se puede reemplazar por una resistencia de entrada total. Con esta resistencia de entrada total, y en conjunto con el capacitor de entrada, se forma un circuito resonante RC. Y sabemos que la frecuencia de resonancia para ese arreglo RC, como lo vimos en teoría de los circuitos, es frecuencia igual a 1 en 2pi, resistencia de entrada total por el capacitor de entrada. Aquí obviamente nosotros, como ya calculamos la resistencia de entrada total, podemos despejar sin dificultad el valor del capacitor, porque la frecuencia de corte corresponde a la frecuencia de corte inferior de nuestro circuito amplificador de respuesta inalterna. Toda vez que nosotros despejamos dicho valor del capacitor, nos queda la fórmula para calcularlo como 1 en 2pi, frecuencia de corte inferior por la resistencia de entrada total del circuito amplificador emisor común. Con esto nosotros calculamos justamente el capacitor de entrada. Y cabe aclarar, si se trata de un amplificador de una sola etapa, el capacitor de salida asume el mismo valor también. Esto es, si a la entrada nos quedara de, no sé, 470 nanofarads, a la salida, si es una sola etapa, también lo colocaríamos de 470 nanofarads para que esté perfectamente la frecuencia de corte entonada a la de corte inferior, y con esto tengamos el corte de respuesta y el ancho de banda correcto en el amplificador emisor común que estamos analizando. Otro detalle importante a calcular es el voltaje en el capacitor. Nosotros, como vemos en el circuito de entrada, va conectado hacia la base del transistor. Entonces, el voltaje al cual vamos a pedir el valor del capacitor tendrá que ser 2 veces el de polarización de la base. Recordemos, al anotarlo en mayúsculas, se refiere a polarización. Entonces, en este caso, nuestro capacitor de entrada se calcula con la ecuación que acabamos de mencionar y su voltaje de trabajo con 2 veces el voltaje de polarización de la base del transistor. Aquí lo interesante, además de calcular el valor del capacitor y su voltaje de trabajo, también se hace necesario conocer el material del cual nosotros tendremos que solicitar la adquisición del capacitor. Aquí les puse una tablita que les capturé para que se vea grosso modo el rango de valores y el material con el que están fabricados. Aquí incluso les coloqué también lo que es el capacitor variable, o sea, conocido como trimmer también, que llega a utilizarse en algunos diseños más adelante. En este semestre no vamos a ver esto, pero es importante que tengamos de una vez esta relación. De los polarizados tenemos de tantalio, aluminio y niobium. Son los polarizados que se fabrican
en el mercado. De ahí hacia arriba todos son sin polaridad, o son conocidos como capacitores fijos. Recordemos que cada uno de sus materiales tiene que ver con la temperatura ambiente que pueden soportar para evitar que exista una variación en su capacidad al momento de estar trabajando. Bajo este supuesto, nosotros al calcular el capacitor de entrada, cotejaremos con justamente los valores que tenemos aquí para seleccionar el material. Para hacer una selección muy efectiva, definitivamente tenemos que consultar pues una tablita de valores de capacitores en términos de su material. Ya que de esta manera nosotros podemos cerciorarnos cuál es el material ideal para trabajar en el diseño final. Recordemos que nosotros siempre tendremos que conocer hacia dónde va a trabajar el circuito finalmente diseñado para asegurarnos una óptima garantía, vamos a llamarlo de esta manera, hacia el usuario final. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta de los materiales de los capacitores, muchachos? No, profe. profe. No, profe. Ok. Ahora, el capacitor de puenteo en el emisor. Me voy a subir al diagrama, aquí, en este. Nosotros sabemos que la resistencia de polarización del emisor tiene en paralelo un capacitor que se llama de puenteo. La idea de este capacitor justamente es que a la frecuencia de corte inferior, su reactancia sea completamente cero. Nosotros sabemos que al tener una reactancia completamente cero y al estar en paralelo con el resistor de polarización, se hace cero y evidentemente el emisor de nuestro transistor queda conectado directamente a tierra. Nosotros al conectar directamente el emisor a tierra, sabemos que nuestra función de transferencia, ¿verdad?, es como la tenemos aquí al frente, que calculamos, RC entre la resistencia interna del emisor. Si nosotros no tuviésemos un buen cálculo del valor del capacitor de puenteo, bueno, lo que sucedería es que en el denominador, el resistor interno del emisor se le sumaría el resistor de polarización del emisor. Y si nos damos cuenta, al hacer esto, perderíamos ganancia. Entonces, esto es importantísimo que lo tengamos en consideración. Debe el cálculo ser muy bueno para lograr que nuestro capacitor de emisor logre su reactancia cero en el momento indicado. Y para tal evento, nosotros vamos a utilizar una relación que aquí les puse, en donde la reactancia de este capacitor tendrá que ser cuando menos 10 veces menor a la resistencia de polarización del emisor. Luego entonces, al despejar, nos quedaría que la reactancia es igual a RE entre 10. Con esto, vamos a suponer que la resistencia del emisor fueran 1000 ohms, por decir una cantidad. Bueno, pues 1000 entre 10 serían 100. Entonces ya tendríamos nosotros el valor de 100 en la reactancia y lo sustituiríamos en la ecuación del circuito de resonancia, que para calcular al capacitor de emisor sería igual a 1 en 2pi la frecuencia de corte inferior por la reactancia que nosotros obtuvimos. Repito, si el resistor de emisor fuera 1000 ohms, bueno, esta reactancia serían 100. Si fuera, no sé, 4700, serían 470, sucesivamente para el cálculo de este capacitor. Ahora bien, el valor que nosotros obtengamos, yo les voy a recomendar que se le suba entre el 50 al 100%. Esto es, si el valor del capacitor que obtenemos sería de, por decir algo, 10 microfarad, bueno, yo lo subiría a 15 microfarad o a 22 microfarad. ¿Por qué? Recordemos que en la respuesta en frecuencia del amplificador en alterna, la frecuencia de corte inferior la determinan los capacitores de acoplamiento. Nosotros tenemos que asegurarnos que este capacitor tenga reactancia cero poco antes de que se alcance la frecuencia de corte inferior. ¿Por qué?
Lo voy a subir al diagrama. Aquí, justamente, nosotros cuando recibimos la señal de información y recibe la frecuencia de corte inferior, nuestro amplificador permite, este capacitor permite el paso para máxima ganancia de la señal que vamos a amplificar. Pero yo necesito que el emisor, cuando reciba la señal en la base, ya esté conectado a tierra. Si yo me espero exactamente o calculo el capacitor de emisor justamente a la frecuencia de corte inferior, al mismo tiempo que empieza a pasar por la base, al mismo tiempo empieza a hacerse cero. Entonces no lograría yo la máxima ganancia. Para lograr la máxima ganancia, por eso es que a este capacitor le voy a añadir entre el 50 y el 100% del valor calculado. ¿Para qué? Para que justamente antes de que llegue la frecuencia de corte inferior, la reactancia de este capacitor ya es cero. Y cuando llegue la frecuencia de corte inferior, en ese momento ya tengo la máxima ganancia, que es lo que estoy buscando en el circuito amplificador. ¿Sí se entiende eso, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Perfecto. Abajo nuevamente. Obviamente, nuestro capacitor de puenteo del emisor, pues igual tendremos que calcular su voltaje de trabajo. Y como sabemos, está conectado en el emisor. Entonces, del voltaje de polarización del emisor, lo multiplicaremos por 2 y ese será nuestro voltaje de trabajo. ¿De acuerdo? Repito, del voltaje de polarización del emisor, el doble el voltaje de trabajo de este capacitor. Y obviamente en función del valor que nosotros obtengamos, lo seleccionaremos de la tabla que comentamos hace un momento. ¿Sí? En la mayoría de los casos, quiero mencionar que el valor del capacitor de emisor suele ser de polarizado y normalmente solemos colocar polarizado de aluminio, ¿de acuerdo? Electrolítico de aluminio en el acoplamiento del emisor, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Ok, bueno. Aquí viene la relación de la ganancia si no calculamos bien el capacitor, lo que explicaba hace un momento, que si no se hace la reactancia cero, entonces no desaparece el resistor de polarización de emisor y yo tendría que sumarlo en la ganancia. Si nos damos cuenta, crece el denominador y por consiguiente la ganancia disminuye considerablemente. ¿Sí se entiende esto, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Hecho. Bueno, vamos a hablar ahora del amplificador colector común. Así como en el emisor común calculamos, ¿verdad?, todos sus parámetros para poder hacer un diseño, bueno, vamos a hacer lo mismo con el amplificador colector común. Aquí tenemos el diagrama del colector común y como vemos, recibe la señal de entrada por base y la salida se entrega por el emisor. A este circuito también se le conoce como circuito seguidor de emisor y en muchos casos, dependiendo de la aplicación, se le llama driver de corriente. ¿Por qué? Porque la característica fundamental del amplificador colector común es justamente que amplifica corriente, voltaje. Entonces, por eso es que también se le conoce como driver de corriente. Probablemente la mayoría de ustedes tenga en casa una impresora, ya sea de matriz de puntos, ya sea de inyección de tinta, ya sea láser, no importa. ¿Ok? En cualquiera de los casos, tiene una serie de motores internos que se activan para la carga de la hoja, para expulsar la hoja, para mover, en el caso de la impresora de inyección de tinta, los cartuchos con las cabezas para que se desplacen, etcétera. Bueno, esos motores funcionan precisamente conectados a lo que se llama un circuito driver, que ahorita ya con la palabra que acabo yo de explicar, ¿qué es lo que contiene ese circuito integrado en el interior?
Pues tiene transistores en configuración colector común, para que precisamente entreguen la cantidad de corriente suficiente para que las bobinas de los motores puedan funcionar y mover todo un mecanismo complejo. Entonces, esta es la causa, repito, por la que a esos circuitos se les llama circuitos driver, porque lo único que hacen es justamente amplificar corriente. ¿De acuerdo? Bueno, en el caso particular de nuestro amplificador, como veremos, tenemos nuestros capacitores de acoplamiento, igual de entrada, igual de salida. Igual la respuesta es como un amplificador en alterna. Tiene frecuencia de corte inferior y frecuencia de corte superior. Los resistores RB1 y RB2 corresponden a resistores de polarización de la base y el resistor de emisor, el de polarización del emisor. En el colector no lleva nada de esto, sino que directamente va conectado a VCC, porque justamente, y aquí es de donde va a tomar toda la corriente para entregarla a través del emisor hacia la carga. En nuestro caso particular será, evidentemente, la señal amplificada en corriente. Recordemos que lo que va a hacer es magnificar una señal de información. En el emisor común lo que teníamos era ganancia en voltaje y ganancia en corriente. Lo que vamos a tener aquí en el colector común es prácticamente ganancia en corriente. La ganancia en voltaje prácticamente permanece constante, como lo vamos a ver ahorita a continuación. Bueno, en parámetros resistivos, el colector común nos queda de esta manera. Sabemos que el capacitor de entrada tiende su reactancia a ser 0, por tanto el voltaje de entrada de la señal llegaría a la base. Aquí lo tenemos, ¿sí? Recordemos que este voltaje de base en alterna que yo tengo aquí corresponde al voltaje que me llega toda vez que ya calculé el voltaje de señal en la base del transistor como en el emisor común, que lo calculábamos con la resistencia de entrada de base del transistor. La carga queda en paralelo con el resistor de polarización del emisor, como estamos viendo, porque su capacitor de salida, también su reactancia, se hace 0. De esta manera vamos a calcular y a determinar la función de transferencia, tanto en voltaje como en corriente, para el colector común. En el caso de la ganancia en voltaje, si nos damos cuenta, será, como siempre, voltaje de salida entre voltaje de entrada. El voltaje de salida, como lo vemos, es del emisor a tierra. Entonces será, evidentemente, ¿verdad? IE por RE. Esta RE, que yo puse en minúsculas, corresponde al paralelo equivalente de la resistencia de carga con la resistencia de polarización del emisor. Y aquí tenemos la IE, que es la corriente en el emisor. ¿De acuerdo? El voltaje de entrada, pues es el voltaje desde la base hasta tierra, que será IE por RE interna del transistor más la RE equivalente, como tenemos aquí. Al hacer la relación para la función de transferencia de voltaje de salida entre voltaje de entrada, bueno, pues nos damos cuenta que se eliminan las corrientes y la ganancia en voltaje queda casi unitaria. ¿Y por qué digo casi unitaria? Porque nos damos cuenta que si aquí yo tuviera un valor equivalente de la resistencia en paralelo, voy a suponer de 1000 ohms, por decir una cantidad, pues no es precisamente 1000 entre 1000, sino es 1000 entre 1000 más una cantidad que corresponde a la resistencia de entrada, de la resistencia interna del emisor. Por pequeña que sea esa resistencia interna del emisor, nos daremos cuenta que el cociente se aproxima a 1, pero nunca llega a 1, o sea, 0.99, 0.989, etcétera. O sea, es un valor muy cercano a la unidad, pero no llega. Por eso es que si ustedes buscan también en algún texto, pueden llegar a encontrar que diga que el amplificador colector común tiene ganancia unitaria de voltaje. Bueno, en este momento lo estamos viendo, no es así. Se aproxima, pero no es la ganancia unitaria, ¿sí? O sea, esto me permite dar a comprender que lo que entra de voltaje prácticamente sale en cuanto a amplitud de voltaje. Mucho ojo, ¿sí? En cuanto a la amplitud de voltaje. Lo relevante para el colector común va a ser la ganancia en corriente, que es lo que tenemos aquí a continuación, ¿sí? La corriente de salida entre la corriente de entrada. ¿De acuerdo? Y nuestra corriente de entrada está dada
precisamente por el voltaje de entrada entre la resistencia de entrada total. La resistencia de entrada total del circuito, como en el circuito anterior emisor común, pues es el paralelo de RB1, RB2, que son las resistencias de polarización de base, en paralelo con la resistencia de entrada de base. ¿De acuerdo? Para el cálculo justamente de la resistencia de entrada de base, pues nos vamos a los parámetros resistivos, justamente, que corresponde a el voltaje en la base de señal entre la corriente en la base de señal, lo cual es igual a IE por RE en más resistencia equivalente. Nosotros sabemos que esta IE es prácticamente la IC interna en el transistor, los parámetros resistivos que estamos viendo. Reemplazamos por beta de CA por IB nuestra ecuación y nos queda que la resistencia de entrada de la base para el colector común es la beta de CA por la suma del resistor interno del emisor más la resistencia equivalente en el emisor. Con esta resistencia de entrada de base ya podemos calcular la resistencia de entrada total y por consiguiente calcular la corriente de entrada total que me permitirá determinar la ganancia en corriente del amplificador conector común. ¿Se comprende esto, muchachos? Profe, yo tengo una duda. Dígame. ¿Por qué en el diseño de arriba tiene dos fuentes ya el circuito? Dos puentes, perdón. Dos fuentes. Aquí. Sí. Ok. Esta como fuente de voltaje que usted analiza de alterna corresponde a la señal que vamos a amplificar. Esto es la señal que vamos a amplificar. Esto de aquí es la fuente de corriente, la ganancia interna del transistor, la beta. Pero entonces, en el diseño de también que estaba arriba, entonces la que está ahí con la flechita es como la BCC, ¿no? No la quitamos, ¿no? Es la ganancia que trae de BCC el transistor. A ver, ¿en qué diagrama? Perdón, más arriba. Es que ahí, en ese, ahí dice BCC, ¿no? Que es el que le entra en el colector, sí, ese colector, ¿no? Del transistor. Sí, Entonces esa fuente se BCC, mantiene, ¿no? sí, esta fuente es la fuente de corriente directa de polarización para el transistor. Esta es polarización. Esto es en alterna, esto es internamente en el transistor y esta es la señal que le vamos a conectar para amplificarla. Por ejemplo, esta señal puede ser un micrófono, puede ser la salida de audio de su celular, la salida de un MP3, la salida de audio de un CD de audio, etcétera. ¿Sí? No hay que confundirlo. Esto que tenemos aquí es fuente de señal. Esto es la ganancia interna del transistor, ¿sí? Llamada beta para nosotros. Y este BCC es el voltaje de polarización de la fuente de alimentación de todo el circuito. No sé si quedó un poquito más claro. O sea que son, el de arriba es para corriente directa y el de abajo es para corriente alterna, ¿no? Es correcto. Este de aquí es para el estudio de polarización. Esto de aquí abajo es esta interna en el transistor, interna, que corresponde a la beta de CA, que es la HFE en minúscula, de las hojas de especificaciones. Y esta voltaje de base en minúsculas corresponde al voltaje de la señal que nosotros vamos a amplificar. Que repito, puede ser, por ejemplo, un micrófono. Puede ser el voltaje en los extremos de un micrófono. Ok. Gracias. De hecho, de nada. Entonces regresamos al colector común y tenemos su cálculo correspondiente. La resistencia de salida para el colector común, así como tenemos la entrada de base que la calculamos así, bueno, la resistencia de salida para el colector común está dada por el paralelo del resistor equivalente de emisor por el cociente de la resistencia de la fuente de señal o la impedancia del micrófono, para que se entienda rápidamente, entre la beta de CA. Con esto nosotros determinamos, por supuesto, la resistencia de salida del colector común, que como nos damos cuenta, tiende a ser un valor muy pequeño definitivamente, en comparación con
la resistencia de entrada. La resistencia de entrada, si nos damos cuenta al hacer el producto de la beta por la resistencia equivalente, pues me da una cantidad pues grande de ohms. Entonces cumple que la resistencia de entrada para el colector común es grande y la resistencia de salida es pequeña. ¿De acuerdo? En este caso, el capacitor de entrada se calcula de la misma manera como en el caso anterior. El capacitor de entrada es igual a 1 en 2pi, frecuencia de corte inferior, por la resistencia de entrada total del circuito. Recordemos que la resistencia de entrada total del circuito la calculamos con el paralelo de RB1, RB2 y la resistencia de entrada de base del colector común. ¿De acuerdo? Su voltaje de trabajo, igual que en el circuito anterior, pues es 2 veces el voltaje de polarización de la base. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Hasta aquí alguna duda que se pueda presentar? No, profe. Ok. Bueno, el capacitor de salida. Aquí nuestro capacitor de salida en el emisor, en el colector común, ¿sí? Me subo al circuito nuevamente, este de aquí, se calcula precisamente con el circuito resonante formado por el paralelo de la resistencia de emisor con la resistencia de carga. Toda vez que sacamos la equivalente, entonces el capacitor de salida pues es 1 en 2pi, la frecuencia de corte inferior siempre por la resistencia equivalente del emisor. Con esto calculamos el capacitor de salida en términos de farads para el amplificador colector común. Su voltaje de trabajo pues será 2 veces el voltaje de polarización del emisor, igual que en el caso anterior, ¿sí? Que nosotros duplicamos el voltaje de la base para el de entrada, en este caso para el de salida, como es en el emisor, su voltaje de polarización al doble corresponde al voltaje de trabajo del capacitor que nosotros vamos a adquirir para su utilización. Igualmente, en función del valor que obtengamos, normalmente nos va a arrojar valores para capacitores polarizados y generalmente se colocan capacitores electrolíticos de aluminio. ¿De acuerdo? Hasta aquí alguna pregunta particular, muchachos, del colector común. Creo que no, profesor. Ok. Profe, Bueno, ahora, el colector común nosotros lo podemos mejorar considerablemente para tener una muy buena ganancia adicional. Esto es, ya vimos que tiene una ganancia en corriente dominantemente y tiene una ganancia de voltaje casi unitaria. Sin embargo, podemos mejorar el desempeño del colector común para que tenga una ganancia en corriente muy elevada y que me pueda servir para aplicaciones de potencia, como yo mencioné hace rato, por ejemplo, como un driver de corriente para algunas aplicaciones específicas. Para lograrlo, se conecta el colector común con un transistor adicional, al cual nosotros vamos a llamar arreglo o par Darlington. El arreglo par Darlington es como lo tenemos aquí en el diagramita. Obviamente en la base de entrada pues tenemos los resistores RB1, RB2, etcétera, pero la configuración dominante de salida es la que tenemos aquí al frente, con el colector del transistor Q1 y Q2 conectados directamente a VCC, pero el emisor del transistor Q1 va directamente a la base del transistor Q2. Y como veremos, pues sigue siendo un colector común porque la entrada de la señal es por la base y la salida por el emisor. ¿De acuerdo? Tenemos a la salida lo mismo, un resistor de polarización de emisor, su capacitor de salida y la resistencia de carga conectada en el otro extremo del capacitor. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos, de las conexiones? profe, tuve una duda. Sí, Es que en el diagramita anterior, la frecuencia de corte es la frecuencia de la fuente de corriente alterna, la que vamos a tomar en cuenta. sí,
De hecho, normalmente esta de aquí, esta fuente de señal, nos especifican generalmente cuál es su frecuencia de corte. ¿Por qué? Porque con ese dato nosotros vamos a hacer los cálculos para determinar justamente los capacitores de acoplamiento y tengamos la certeza de que mi amplificador o el circuito amplificador justamente magnifique sin ninguna dificultad esa señal con todo su ancho de banda. Y sí, efectivamente, respondiendo nuevamente, sí, la frecuencia de corte inferior del circuito amplificador me la proporciona justamente el dato de la señal que vamos a amplificar. ¿Sí? ¿Sí se resuelve la duda, señor? Pues, Perfecto. Entonces, si nos corta, volvemos a entrar, muchachos, de favor. Bueno, entonces, teniendo esto, aquí hay un detalle interesante. Nosotros vemos que la corriente de base 1 se amplifica por la beta y sale por el emisor, de tal forma que la corriente en el emisor pues es la beta 1 por la beta 1 por la corriente de base 1, ¿sí? Aquí como lo tenemos anotado en el texto. La corriente del emisor 1 es la beta del primer transistor por la corriente de base del primer transistor. Todo, por supuesto, en la beta sea porque es justamente con señal. Esta corriente de emisor 1 corresponde a la corriente de base 2. ¿Ok? Y sabemos que la corriente de base 2 cuando ingrese se multiplicará por la beta del transistor 2 y saldrá como corriente de emisor 2. De tal forma que la corriente del emisor 2 será la beta del segundo transistor por la corriente de la base 2. ¿Hecho? Pero sabemos que la corriente de la base 2 es la corriente del emisor 1 y esta equivale a la beta del primer transistor por la corriente de la base 1 o inicial. Tal forma que al sustituir el equivalente tenemos que la corriente de salida es la beta del segundo transistor por la beta del primer transistor por la corriente de la base 1. Y normalmente en el arreglo de Darlington siempre se seleccionan transistores iguales, de tal forma que la beta es exactamente la misma y por tanto la relación de salida me quedaría como corriente de emisor 2 igual a beta al cuadrado por la corriente de base 1. ¿Bueno? Preguntas hasta aquí, muchachos. Recordemos que la beta en alterna para un arreglo de Darlington es el producto de la beta de los dos transistores, que generalmente tienen la misma matrícula. Dudas hasta aquí, muchachos. No, profesor. No, profe, creo que no. Ok. Hecho. Ahora, obviamente si seguimos la misma secuencia del colector común, vemos aquí arriba, cálculo de la resistencia de entrada de base, bueno, aplico la misma fórmula, pero la diferencia es que la beta, pues es al cuadrado, muchachos. ¿Sí? La misma fórmula, pero como ya es un Darlington, la beta es al cuadrado. Nos daremos cuenta con esto que la resistencia de entrada de base para un Darlington, pues todavía crece muchísimo más que con un solo transistor colector común. ¿De acuerdo? O sea, veamos que la beta es mucho, muy grande. Pensemos que la beta de cada transistor es de 100. Bueno, pues ya tenemos una beta de 10,000, o sea, grandísima, ¿sí? Mucho, muy grande. Que si nos damos cuenta y recordamos en los ejercicios que estuvimos haciendo de transistores, normalmente las betas van de 50, 30, 100, 200, 300, en algunos casos hasta 400 puede llegar, pero en el caso de un Darlington, yo estoy asumiendo como ejemplo 100 y 100, pues me da 10,000, o sea, ya son betas de miles, lo cual evidentemente se verá reflejado en el incremento de corriente a la salida. ¿No? ¿Alguna dudita hasta aquí, muchachos? No, profe. Ok.
¿ok? Porque recordemos, el Darlington que estamos viendo es un colector común. Entonces, en todas sus ecuaciones, ¿sí? Donde haya beta, yo voy a tener que ponerlo al cuadrado. La resistencia de entrada de base al cuadrado. La resistencia de salida, la beta al cuadrado. ¿Ok? Y si nos damos cuenta de tener una resistencia de salida muchísimo, muy pequeña, el arreglo Darlington. Dudas hasta aquí, muchachos, por favor, de lo que vamos mencionando de los amplificadores, emisor común, colector común, por favor. Pero entonces este arreglo de Darlington, ¿qué ventaja tiene con el de emisor común, profe? Ok. Recordemos que el emisor común, me voy a volver a subir, el emisor común tiene como característica importante ganancia en voltaje y ganancia en corriente. Tiene impedancia de entrada baja, impedancia de salida alta. Eso dominantemente es su característica primordial. En el caso del colector común, o lo que es lo mismo, un par Darlington en colector común, como lo estamos viendo aquí, este es un colector común, pero yo aquí le pongo el arreglo Darlington que tenemos aquí abajo. Bueno, ¿cuál es la diferencia considerable? Siempre el colector común me va a tener ganancia de corriente. De voltaje va a ser casi unitaria como lo vimos en la fórmula, o sea, se va a aproximar a 1. Puede ser 0.99, pero no llega a 1. Lo que entra en el colector común sale exactamente igual en términos de voltaje y de fase. Pero la ganancia importante de este circuito es la cantidad de corriente. Si yo utilizo un solo transistor, tengo una aceptable ganancia en corriente. Pero si yo le pongo el arreglo Darlington, tendré una muy buena y muy grande ganancia en corriente, porque como lo mencionamos, pues la ganancia, ¿verdad? Ya es al cuadrado. ¿Sí? La beta ya se va al cuadrado. Entonces, si fuera de 100, yo estoy suponiendo, bueno, la ganancia es de 10,000. Entonces, imaginemos, bajo este esquema, que ya tendremos una gran ganancia en corriente a la hora de aplicar precisamente la ganancia en corriente para el arreglo Darlington. ¿Sí? Porque esta ganancia, esta corriente del emisor, pues es igual a la beta al cuadrado por la IB de entrada. Pues aquí puede crecer, voy a suponer, puede crecer hasta amperes. Entonces ya me puede dar una ganancia en corriente de 10, 20, 30. O sea, imagínense nada más que lleguen, por decir algo, a la entrada, 1 ampere, vamos a exagerarle, 1 ampere, que llegue 1 ampere a la entrada del colector común para Darlington. Y a la salida yo podría incrementarlo hasta unos 10 amperes. Este es el caso, por ejemplo, de los amplificadores que se utilizan, o que utilizan algunas personas, mejor dicho, en sus automóviles, lo que le llaman la fuente de poder, vulgarmente dicho, ¿sí? Que en donde le ponen hasta otra batería adicional al carro, etcétera, para que se vaya casi desarmando el carro mientras lo van escuchando. Bueno, ¿qué son esas famosas fuentes de poder? Bueno, pues en realidad es un amplificador, ¿verdad? En cuyo interior tenemos arreglos de Darlington para que tenga muy grande la ganancia en corriente y puedan excitar a los baffles que le pongan ahí en el carro, ¿sí? Obviamente tiene un arreglo especial de la fuente de alimentación interna de este tipo de amplificadores para poder entregar, como yo estoy mencionando, 10 amperes o 15 amperes,
continuos para la ganancia que va a tener y se vea reflejado en los bufers que coloquen. Entonces, la diferencia importante entre emisor común y un colector común con Darlington es que el emisor común tiene ganancia en voltaje. El colector común Darlington tiene muy buena ganancia en corriente. Y al tener ganancia en voltaje por ganancia en corriente, me da ganancia en potencia, que es justamente lo que buscamos para muchas aplicaciones. Como yo mencioné, las fuentes de poder que le llaman en los carros, entre comillas, pues no es otra cosa más que arreglos Darlington en el interior para lograr justamente muchísima potencia. En el caso de otras aplicaciones como el comando de algunos motores, por ejemplo en las impresoras, bueno, se utiliza un circuito que tiene ganancia en voltaje y este se pasa a un driver, a un colector común, para que tenga ganancia en corriente, y ya los dos al estar trabajando multiplicados me dan la ganancia en potencia suficiente para que se pueda hacer girar a un motor y haga el desplazamiento de, por ejemplo, de las cabezas o de la carga de papel, etcétera. No sé si quedó respondida la pregunta, señor. Sí, pero bueno, entonces lo que ocasiona la ganancia de corriente es el segundo transistor, ¿no? Se podría decir, ¿no? De hecho, el arreglo de los dos, porque veamos que la Ajá, y si corriente, supongamos quisiera más corriente, ¿podría conectar un tercero o así hasta N? sí, sí puede conectar más, por supuesto que puede hacer los arreglos de acuerdo a la necesidad que usted tenga. Sí puede llevarlo a cabo, por supuesto. Digo, ya al tener dos transistores conectados así, ya es una ganancia muy grande. Yo mencioné hace un momentito como ejemplo, bueno, si yo tengo un transistor cuya beta es de 100, que conectado con otro de 100, ya la ganancia es de 10,000, o sea, es una ganancia bastante grande, pero sí, si su necesidad es muchísima corriente, sí puede llegarlo a utilizar sin ningún problema un tercer transistor sin ninguna dificultad en ese sentido. En todos los casos se multiplicaría beta por beta, sería ya la beta al cubo, ¿sí? O sea, imagínense la cantidad de corriente. Y obviamente, para que llegue a funcionarle adecuadamente, tiene que colocar una fuente de alimentación de directa con toda esa cantidad de amperes para que los pueda entregar al final la etapa amplificadora. Vale, gracias. Ok, perfecto. ¿Hasta aquí alguna otra dudita, muchachos, antes de entrar al base común? ¿Cómo andamos de tiempo? Hijo, ya casi se nos va a ir, pero voy a hacer un paréntesis, muchachos. ¿De acuerdo? Comentaba yo, grosso modo, con la jefa de grupo, las inconvenientes que tuvimos la semana pasada, de si es posible que nos veamos, muchachos, toda esta semana, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, obviamente el miércoles, pensando en el mismo horario que tenemos ahorita, grosso modo para poder atender y dar continuidad y estar al corriente en los temas que estamos tratando. Que aunque ya les subí los apuntes, prefiero explicarles, ¿verdad? Para ir a la par si hubiera dudas al respecto de las explicaciones. Entonces, el motivo de estos últimos 5 minutitos es para saber si no hay inconveniente en que nos podamos ver este miércoles. Por favor, muchachos. No sé si les comentó, señorita jefa, a los muchachos. Sí, profe, sí nos comentó y muchos no podemos porque tenemos clases ahora, Ok, los miércoles. de acuerdo. No sé, a las 5:30 tal vez. Yo a las 5:30 sí puedo, pero no sé mis compañeros. Profe, No sé. Sí. y si por ejemplo la clase del miércoles la grabamos mejor y la subimos, y por si no podemos verla. Bueno, yo quisiera que estuviéramos prácticamente por las dudas que puedan ir surgiendo y se las resolviendo, porque a lo mejor tal vez algún compañero no pueda y le surge alguna duda, ¿no? Y pues evidentemente no la vamos a poder contestar en ese momento. No sé si todos, esto sí es un consenso, si tengan alguna hora común todos en la que pudiéramos vernos, muchachos. No sé si incluso lo quieran, pues hay que dialogar entre ustedes y con calma y comentarlo y mañana me avisen. Aquí el compañero Alexis menciona que él puede a las 5:30, tal vez otros sí puedan, tal vez otros no puedan. No sé, la mayoría como su miércoles, muchachos.
Yo los miércoles a partir de la 1 puedo a cualquier hora. Ok. Yo los miércoles tengo clase de 5:30 a 7, profe. Ok, correcto. Por ejemplo, a las 7, muchachos, digo, jugarle con el horario. Yo no tengo ningún problema, porque sí me interesa que no haya dudas de lo que estamos tratando ahorita. Si gusta, profe, para que, si no, para que haya como, bueno, un conteo bien de los alumnos, igual les mando mensaje. No sé, igual si todos ya estén en el grupo de Telegram, porque ven que ahorita no está funcionando, otras redes, entonces en Telegram hicimos un grupo y una compañera, fue la que lo creó porque agregó a todos los compañeros. Ok, Entonces me comentó que ya el link ya se los mandó a todos los contactos que están en el grupo de WhatsApp. ajá, Entonces, para que se unan y por ahí nos podamos organizar para la hora y ya saber más o menos cuántos sí pueden o cuántos no, o proponer, como dice el profesor. ok, sí. Aquí un compañero, Manuel, está poniendo en el chat, sí, que necesita el link del Telegram para que, no sé si se lo pueden volver a pasar al compañero, a Manuel, para que lo tenga y todos tengan oportunidad de, pues, de hacer el censo, ¿no? Y que de alguna manera coincidamos la mayoría en un horario. ¿De acuerdo? O sea, yo no tengo problema, digo, a la hora en que me digan, yo me ajusto y a esa hora nos vemos para que podamos resolver las dudas y darle continuidad a los apuntes que tenemos, ¿no? Definitivamente. Y le digo, si es eso, como dice señorita Claudia, digo, yo les agradecería mucho si hacen el consenso, no sé, a lo mejor más tarde o mañana en la mañana, no sé, ustedes lo determinan y me avisan mañana. Y ya para tenerlo en cuenta y el miércoles nos vemos. Yo espero que todos, definitivamente, en el caso particular de su grupo, que es el que realmente se me afectó considerablemente la semana pasada por tantas juntas que tuve y atrasos en el tráfico y demás, sí, no me pareció que no nos pudimos ver prácticamente ni un solo día, ¿no? Entonces, no quiero atrasarme con ustedes para nada, para nada. Entonces, ganarle al tiempo para vernos el miércoles, repito, pero como ustedes mencionan, ponerse de acuerdo a través de esa nueva plataforma para que no tengan dificultad y mañana lo recomendamos. ¿Les parece bien, muchachos? Ya puse el link en el chat de ahorita de la clase por si no están Ajá, y se agreguen. perfecto, espero que ya lo hayan copiado, señor Manuel, aquí ya lo puso la señorita, para que lo copie usted y tenga acceso y puedan ponerse de acuerdo y ojalá ya haya coincidencia en una hora particular para que nos veamos y darle continuidad, o sea, seguir como si nada hubiera pasado en ese sentido. ¿De acuerdo, chicos? Son ¿no? Pues, la media. Sí, profe. Ok. Mañana nos vemos, chicos, igualmente, por favor, para continuar con el tema que estamos tratando ahorita y seguir para ponernos al corriente sin ningún problema al respecto de las notas. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Alguna duda adicional, muchachos, por favor? Déjenme tomar asistencia rapidísimo, por favor. La señorita Claudia, Presente, profesor. el caballero Ricardo Isaac, gracias. José Carlos, gracias. Jonathan Rodrigo, veo a Jonathan Rodrigo, ¿alguien lo ve por ahí? Lo veo. Ok. María Guadalupe, Presente. gracias, señorita. Está Osvaldo Díaz, ¿Cuál, perdón, profe? Osvaldo Díaz Pérez. ¿No, verdad? Ok.
Manuel Díaz Ramírez. Presente, profe. Muchas gracias. Alexis Ernesto. Presente, profe. Gracias. Señor Presente. Pavel. Gracias, Presente, profe. Excelente. Luis García. Luis García por aquí. Ok. Iliana Billet. Presente, profesor. Gracias, señorita. Alfonso González. Alfonso tampoco por aquí. Ok. Jorge Daniel. Presente, profe. Muy amable, señor. Está David Guzmán. Presente. Gracias. Está con nosotros Dylan. Presente, profe. Gracias. Arturo Hernández. Presente, profe. Muchas gracias. Abraham Huerta.